Tras los aportes de Taylor, Fayol utilizó una filosofía positiva y utilizando un método cartesiano, consistente en observar y clasificar los hechos interpretados, realiza experiencias, si corresponde, y extrae reglas desarrollando una teoría administrativa y un modelo administrativo muy acogido en su época. El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la división de trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de criterios que deben orientar la función administrativa. Henry Fayol fue uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico de la administración. Nació en Constantinopla el 29 de julio de 1841, en el seno de la familia burguesa. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Se graduó en Ingeniería de Minas a los 19 años. En 1860 ingresó a una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. A los 25 años fue nombrado gerente de esta misma. A los 47 pasó a ocupar el cargo de gerencia general y a los 76 años otorgó el cargo a su sucesor. Expuso su teoría de la administración en su libro Administración Industrial y General, en el año 1916. Fallece en París el 19 de noviembre de 1925, producto de su edad. Fayol definió el acto de administrar como prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 1. Prever, visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 2. Organizar, constituir el doble organismo material y social de la empresa. 3. Dirigir, guiar y orientar al personal. 4. Coordinar, ligar, unir y amortizar todos los actos y esfuerzos colectivos. 5. Controlar, verificar que todo transcurra de acuerdo con las reglas y las órdenes giradas. Esos son los elementos de la administración, que constituyen el llamado proceso administrativo. Se encuentran en el trabajo del administrador de cualquier nivel o área de actividades de la empresa. 6 funciones básicas de la empresa. Fayol parte de la concepción de que toda empresa puede ser dividida en 6 grupos de funciones a saber: funciones técnicas relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa, funciones comerciales relacionadas con la compra, la venta o el intercambio, funciones financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales, funciones de seguridad relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas, funciones contables relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las estadísticas, funciones administrativas relacionadas con la integración de las otras 5 funciones por parte de la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa y están siempre por encima de ellas. Fayol argumenta que ninguna de las primeras 5 funciones mencionadas tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, constituir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos ni armonizar sus acciones. Las funciones técnica, comercial, financiera, de seguridad y de contabilidad no gozan de dichas atribuciones. Principios generales de la administración. Fayol intentó definir los principios generales de administración sistematizándolos muy bien, aunque sin mucha originalidad, por cuanto los tomó de diversos autores de esa época. División del trabajo. Especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obediencia. La responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Ambas deben estar equilibradas entre sí. Disciplina. Depende de la obediencia, la dedicación, la energía, el comportamiento y el respeto de las normas establecidas. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es el principio de la autoridad única. Unidad de dirección. Establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan el mismo objetivo. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. Los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. Remuneración del personal. Debe haber una satisfacción justa y garantizada para los empleados y para la organización, en términos de retribución. Centralización. Concentración de la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la organización.
Jerarquía o cadena escalar, línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el principio de mando. Orden, debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Es el orden material y humano. Equidad, amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Estabilidad del personal. La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor. Iniciativa. Capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Espíritu de equipo. La armonía y la unión entre las personas constituye grandes fortalezas para la organización. Evaluación crítica. Enfoque simplificado de la organización formal. Los autores clásicos partían del supuesto de que la adopción de los principios generales de la administración, como la división del trabajo, la unidad de mando y la amplitud del control, permite una organización formal de la empresa, capaz de proporcionar la máxima eficiencia posible. Se trata de un enfoque simplificado de la organización social. Ultrarracionalismo al concebir la administración. Los autores clásicos se preocupan demasiado por la presentación racional y lógica de sus proposiciones, sacrificando la claridad de sus días. Se les critica intensamente el abstraccionismo y el formalismo que lleva el análisis de la administración a la superficialidad y a la supersimplificación y falta de realismo. En la teoría clásica, la organización es un medio para alcanzar la eficiencia máxima de los aspectos técnicos y económicos. Falta de trabajo experimentales. La teoría clásica pretendió elaborar una ciencia de la administración para estudiar y tratar la organización y la administración de modo científico, sustituyendo el empirismo y la improvisación por técnicas científicas. Sin embargo, como Taylor, Fayol fundamentan sus conceptos en la observación y en el sentido común. Su método es empírico y concreto, basado en la experiencia directa y en el pragmatismo. Los autores clásicos se caracterizan por la ausencia de un método rigurosamente científico. Las afirmaciones de los autores clásicos se diluyen cuando se someten a la experimentación. Falta comprobación científica en las afirmaciones de los autores clásicos. Enfoque de sistema cerrado. De la misma forma como ocurrió en la administración científica, la teoría clásica trata de la organización como si fuera un sistema cerrado, compuesto de algunas pocas variables perfectamente conocidas y previsibles y de algunos pocos aspectos que pueden ser manipulados a través de principios generales y universales de administración. Teoría de la máquina. Algunos autores modernos denominan la teoría clásica como teoría de la máquina, precisamente por el hecho de que sus autores consideran el comportamiento mecánico de una máquina a determinadas acciones o causas, ocurrirán determinados efectos o consecuencias dentro de una correlación razonable. La organización debe ser dispuesta como una máquina. Los modelos administrativos de Fayol y Taylor corresponden a la división mecanicista del trabajo, en la que la división de las tareas es el medio en que se vale el sistema. En ello radica la importancia de que el obrero sepa mucho respecto de pocos aspectos. Ese enfoque mecánico, lógico y determinista de la organización fue el factor principal que condujo a los clásicos de modo equivocado a la búsqueda de una ciencia de la administración. Enfoque incompleto de la organización. Como sucedió con la administración científica, la teoría clásica solo se preocupó por la organización formal, descuidando por completo la organización informal. La preocupación por las formas, el énfasis en las estructuras, llevó a exageraciones. La llamada teoría de la organización formal no ignoraba los problemas humanos de la organización. Sin embargo, no consiguió dar un tratamiento sistemático a la interacción entre la personalidad y los grupos informales, ni los conflictos intraorganizacionales, como tampoco al proceso decisorio. El enfoque es exageradamente simplificado e incompleto, pues no considera el comportamiento humano dentro de la organización. Esa preocupación exclusiva por la estructura y la forma de la organización caracteriza el enfoque anatómico de la teoría clásica, el estudio de la organización desde el punto de vista de su anatomía. Fayol le da un giro total a lo que se tenía preestablecido como concepto de administración al establecer rígidas reglas para con el personal al mando y sus subordinados. Los 5 deberes administrativos son hoy por hoy la definición más acertada para quien ejerce la administración como profesión, ya que son la base de donde se parte para propiciar un buen proceso de mando y dirección empresarial. Fayol dio comienzo a la teoría clásica de la administración, la cual ha sido tomada como base
para el establecimiento de teorías administrativas modernas con notables mejoras. Unidad